Entonces, de entrada, Enrique, bueno, eres un maestro que está todo el tiempo trabajando con la conciencia, ¿no? Así es. Entonces, de entrada me gustaría saber, hablando de conciencia, ¿qué proceso debe pasar un ser humano para de verdad ser adulto? O sea, no tiene que cumplir 18 años. No. ¿Qué tiene que hacer? Muy bien. Es una pregunta muy bonita, por cierto. La conciencia la entendemos que la desarrollamos cuando trascendemos la concepción dual. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Cuando dejamos de hablar del otro, cuando dejamos de proyectar al otro, cuando dejamos de pensar que mis problemas, las causas son externas, cuando dejamos de victimizarnos y cuando empezamos a tomar conciencia de que las circunstancias de nuestra vida siempre tenemos dos maneras de vivirlas, o desde la víctima o desde la maestría. Y cuando uno toma la conciencia, vamos a ver, esto que me está pasando, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me ha venido? ¿No? Y empiezas a dejar de excusarte en que el de fuera, papá, mamá, el presidente, quien sea, cuando dejas de hablar de sí y te haces la pregunta tú, ¿quién puedo ser yo con relación a eso que está pasando? Ese poder de decidir quién quiero ser yo, eso es cuando uno se empieza a convertir en adulto emocional. Y como diría el doctor Bruce Lipton, adultos de Dios. Él le llama adultos de Dios cuando uno ya toma esa responsabilidad, cuando ya no jugamos al juego de la culpabilidad. Qué lindo. ¿Y por qué adultos de Dios? Es una pregunta curiosa, ¿no? O sea, yo me imagino que, no lo sé, habría que preguntárselo al doctor Bruce Lipton, pero yo pienso que adulto de Dios quiere decir que ya no jugamos al juego de la culpabilidad, del victimismo, sino que asumimos nuestra propia responsabilidad, que entendemos que la solución está en nosotros y que obviamente vivimos experiencias que nos pueden gustar y que nos pueden disgustar, pero en el mundo dual esto forma parte de la vida, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente se le muere un hijo y cae en una depresión profunda? ¿Y cuánta gente se le muere un hijo y se sobrepone y crea, no sé, una organización que ayuda a otras personas a sobreponerse a la circunstancia que ha pasado, ¿no? Ahí está la gran diferencia. Al final, todos pasamos nuestros problemas, todos tenemos nuestras dificultades, todos hemos pasado nuestros grandes estreses, a quien más, quien menos se le ha muerto un ser querido. Y ¿cómo lo vivo yo? Ahí está el qué, ¿no? El mundo dual es el saber integrar que la alegría no existiría si no conociésemos la tristeza, la salud si no conociésemos la enfermedad. Y todo esa polaridad, la gente quiere apartar una polaridad y eso no es conciencia, no es conciencia de unidad, es conciencia dual, de querer quitarse algo, querer apartar una cosa en mi vida, y por aquí no vamos. La conciencia dual te hace dividir la mente, la conciencia de unidad te hace integrar y te hace ser otra persona. De hecho, las dificultades son las que permiten siempre los grandes cambios en las personas. Fíjate qué importante. A lo mejor también podría ser asumir nuestra divinidad, siendo adultos de Dios, ¿no? Ahí está. Alguien dijo, Ken Wilber dijo, que el cielo en la tierra está cuando integramos las polaridades. O sea, que el cielo se aparece aquí cuando yo comprendo que la parte que llamo negativa no existiría no sabría que existe si no está la positiva. La una no puede estar sin la otra, ¿no? Cuando yo empiezo a integrar eso, entonces cuando, lo diría, Ken Wilber diría que esto sería como el reino de los cielos en la tierra. Y quizás Bruce Lipton vaya por aquí también, ¿no? Claro. Vaya a ser adultos de Dios. Ok. Ahora, esto es una pregunta que hago porque de repente hay mucha gente muy escéptica, ¿no? Y que dice, no, pero ¿cómo? Es que eso que plantean, que sí es como de ciencia ficción o de cuento de hadas. ¿Esta resistencia de dónde viene? A no querer asumirnos como tener el poder de cambiar, ¿no? Bien, es muy lícito pensar así y obviamente eso forma parte de la otra polaridad. Entonces, cuando hay algo que cambia la conciencia de las personas, siempre va la resistencia. Por lo tanto, eso es normal. Eso es normal. O sea, cuando alguien saca una genialidad, una idea nueva, siempre habrá los que están a favor y los que están en contra. Esto es, si no, la vida no sería vida, ¿no? Entonces, ahí está la clave, ¿no? Saber comprender esto y que el escepticismo forma parte de lo otro, ¿no? Yo siempre digo una cosa, que lo que yo digo, que no suelo creer nunca a nadie, es más, explico mi experiencia y la verdad es que mis vídeos han sido visionados más de 30 millones y por lo tanto hay muchísima gente que le ha servido para alguna cosa, ¿no? Y obviamente, como parafraseando a Ken Wilber, dice que cuando nos resistimos a tomar conciencia
de que yo tengo el poder de decidir cómo quiero vivir, entonces vivimos en la proyección. Y aquello que realmente me molesta, lo critico, o sea, pero lo critico y me molesta porque aquello de alguna forma me resuena y yo me niego a aquello, ¿no? Entonces, pero eso es normal, o sea, yo pienso que cuando hay un acto creativo siempre hay un acto destructivo, y tú sabes, y si no mira la historia, cuántos genios han dicho grandes cosas, algunos los han quemado y luego resulta que tenían más razón que un santo, ¿no? Pero eso forma parte de la vida, por lo tanto, bienvenido a la crítica siempre que sea constructiva y bienvenido al escepticismo siempre que sea constructivo, en el sentido de que yo soy el primero que les digo a la gente que me escucha que no me hagan caso, que no me crean, porque yo solamente puedo explicar mi verdad, mi experiencia, y que cojan esos recursos que les enseño o aplico, que se lo apliquen en su vida y que experimenten, nada más. Perfecto. Ahora, vinimos a este mundo a evolucionar, Enrique, ese es nuestro propósito verdadero. Bueno, aquí sí que realmente cada uno tiene sus opiniones, ¿no? Pero yo pienso que venimos a este mundo que es una ilusión porque la dualidad es falsa. Aquí decimos, es que estamos todos separados. Digo, eso es mentira. O sea, vivimos en una aparente separación. Y si me pongo el mismo ejemplo, que es el del enchufe eléctrico, ¿no? El de la polaridad, ¿no? O sea, la polaridad positiva no puede existir sin la negativa, ¿no? Aparentemente son opuestas y además están separadas, pero si no las juntas no creamos luz. Por lo tanto, el yin y el yang, lo masculino y el femenino, etc. O sea, la lucha de clases, en definitiva, no es una lucha de clases. Y la lucha eterna entre el bien y el mal no deja de ser exactamente lo mismo, ¿no? Esa parte, vamos a llamarle oscura, y esa parte de luz. O como que diría Carl Gustav Jung, la personalidad de la sombra. Al final siempre estamos en esa dualidad y aquí venimos a integrarla. O sea, venimos a vivir. O sea, yo nunca podré saber que soy divino si no vivo mi no divinidad. Claro. Entonces yo vengo aquí creyendo que estoy con pecado, con falta, con culpa, hasta que trasciendo todo eso y comprendo que no hay necesidad de juzgar, no tiene sentido la culpabilidad y por tanto estoy integrando, empiezo a comprender a los que no piensan como yo, a los que se oponen, o sea, los aceptas, los comprendes y tú sigues tu camino, en definitiva. Y eso es lo que las grandes tradiciones espirituales ubican como la iluminación. Bien, es que la iluminación la gente se piensa que es algo como cohetes y el despertar, que yo he tenido despertares como mucha gente y enseño, y la gente en mis clases tienen esas tomas de conciencia. Al final, ellos me dicen que las cosas ya no las ven como antes y no saben lo que ha pasado. Sigue habiendo los mismos personajes, sigue habiendo la misma problemática, pero no lo viven igual. Y entonces aquí es cuando realmente les digo, acabas de despertar. Eso es un despertar. Y es progresivo. Progresivo, porque cuando una vez vas adquiriendo ese hábito, lo llevas a aplicar, al final lo aplicarás las 24 horas del día, te convertirás en una persona mucho más sensible, te convertirás en una persona más observadora, te convertirás en una persona que evitarás los juicios, evitarás los posicionamientos, porque la verdad, nadie sabe toda la verdad de todas las cosas. Claro. Y todo Ni la sabrá. Ni la sabrá. Y la gente expresa sus opiniones y tú sabes muy bien que la gente da opiniones sin conocimiento de causa, que ese también es un vicio que tenemos, ¿no? Al final, cuando tú te vas trasciendo todo eso, resulta que la vida te afecta de otra manera, te afrontas los problemas de otra manera y sabes lidiar con esa parte oscura y al final, cuando la sabes integrar, pues sigues tu camino sabiendo que al final las cosas serán como tienen que ser y llegarán donde tengan que llegar. Mira, yo nunca me había pensado que sería tan mediático como estoy siendo. Ni nunca lo pensé, ni nunca me lo propuse, ni mucho menos. Yo empecé a aportar cositas y al final se ve que deben resonar con la gente. Y si a veces se me pregunta cuál es la clave de todo eso, pues le contesto que no tengo ni idea. O sea, no sé, puedo dar una opinión, pero no sé lo que es. Ok, a ver, aquí dos preguntas. Primero, el camino espiritual de repente no es así, o sea, tan fácil, o sea, el de conciencia, para no llevar espiritual. Sí. El de conciencia de repente tiene sus y te vas para atrás y te vas para adelante. No es que, ya entendí y ya ahora todo lo veo muy bonito y ya todo lo que me pase lo voy a ver precioso. No es así, ¿no? O sea, está muy bien explicado en el camino del héroe, por ejemplo, en el mito del héroe que también se llama, o el camino de la individuación, ¿no? O sea, cuando normalmente el primer paso tú tienes una experiencia que te transforma y normalmente es una experiencia dolorosa. Sí. Cuando te sobrepones a esta experiencia, ya has empezado el camino, ¿no?
y entonces obviamente aparecerán los que llaman los guardianes, los canales, aparecerán en tu vida personas que existían pero no sabías que existían, su mensaje te resonará. Luego hay una trampa muy fácil, que es caer en el ritual, creer que para ser espiritual es un tipo de pose, que hay que comer no sé qué, eso es una... Todo externo. Todo externo, siempre estamos en lo externo, ¿no? Cuando superas esa etapa, al final llega un punto que te das cuenta de que nadie es especial y que... O todos somos, exacto, nadie es especial, todos somos, yo entiendo la especialidad como una separación, ¿no? Sino que todos somos iguales, con la misma potencialidad, que la tenemos que desarrollar, y por eso nosotros en Bioneuroemoción lo que hacemos es eso, es desarrollar la conciencia de unidad, no como algo externo, sino como algo que todos tenemos dentro. O sea, no es algo que tú tengas, no es algo que tú consigues en el tiempo. De hecho, el despertar, esa toma de conciencia, la vivimos en el tiempo, pero al final es un diamante que está en ti, que brota y se expresa, y observa y se da cuenta de que no tiene sentido la oposición, ni la lucha, ni el enfrentamiento, porque todo eso es ego, y un típico del ego, la penúltima etapa que tienes que superar es no caer en la trampa del ego espiritual, que creer que hacer ciertas cosas, ir a ciertos lugares, comer ciertas cosas o vestirte de cierta manera, te hace como más espiritual. Esto es una trampa que retrasa, y que es la más difícil de trascender. Es la etapa más complicada que hay, ¿no? Porque aquí también es como que el ego se resiste a ese cambio. Dices que es la penúltima etapa. Sí, ¿Cuántas hay? Sí, hay como unas 9, algunos dicen 9, otros dicen 12. ¿no? Que lo mencionas en el libro, ¿no? Sí. Pero al final hay un punto que comprendes que te rindes. Es la rendición. Tomas plena conciencia de que tú no puedes controlar absolutamente nada. Que esta es una de las trampas del ego. Entonces, cuando te rindes, que no es resignarte, lo que haces es, cada día vives el presente, el aquí y el ahora, ¿no? Y sabiendo que habrá momentos oscuros, momentos de luz, pero que forman parte del camino, ¿no? Y entonces tú lo que harás es agradecer ambos momentos, porque tienes la oportunidad de trascenderlos y de integrarlos. Y aquí es cuando empieza el reino de los cielos en la tierra, ¿no? Eso se llama, fíjate bien que las personas despiertas son personas que acostumbran a hablar poco, en el sentido de hablan cuando tienen que hablar, obviamente, ¿no? Pero no van queriendo convencer a nadie de nada, ¿no? Y esto es muy importante. Y cuando llegas a ese punto, ya el camino está hecho. Es como que si me tengo que marchar, me marcho. Y si me tengo que quedar, me quedo. Y ya no hay expectativas, no hay pensamientos de logros, porque todo esto es separación. Y cuando estás en la unidad, ¿qué quieres si ya lo eres todo? Y ya lo tienes todo. Claro. Lo único que tienes que hacer es expresarte en ese mundo aparentemente dual y dejarte guiar por tu alma, tu espíritu, tu esencia y sin ninguna expectativa, sabiendo que cualquier cosa puede terminar mañana mismo. Eso se llama rendición, lo cual no quiere decir que tú no tengas que hacer cosas. Sí, esa es una gran pregunta, porque de repente pareciera con que cambia nada más de lugar y verás todo ya, o sea, lo que te esté pasando, si te está golpeando no sé quién en tu... No. O sea, pues aguanta porque ya lo estás viendo del otro lado, entonces pues que venga porque algo está pasando por alguna razón, ¿no? Claro, pero cuando lo comprendes, tú tienes que pasarte a la acción. Eso es muy importante porque estamos encarnados. Tú fíjate que a Jesús le preguntaron, que lo quería entender, le preguntaron, ¿hay que pagar los impuestos? Y él contestó, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es exactamente lo mismo. Si tú tienes un periodo de violencia y tú entiendes y comprendes, eso no quiere decir que tú no tengas que denunciar y protegerte. Pero una cosa es denunciar y protegerte y otra cosa es el resentimiento, la venganza, el odio, ¿me entiendes? ¿no? O sea, eso no tiene nada de despierto, ¿no? Cuando comprendes que tu agresor forma parte de tu conciencia, para que tú tomes conciencia que tienes que aprender a respetarte, a valorarte, tú tienes que bendecir al agresor, pero eso no quiere decir que no lo tengas que denunciar, claro está. Ni que cambiar esa situación, ni que venirte de ahí, ¿no? Exacto, porque lo primero que tienes que hacer es marcharte, porque te puede costar la vida, ¿no? Eso es normal. Y eso hablando de un caso extremo, ¿no? Claro. Pero así todo. Así todo. Entonces tú puedes ser tu madre, tu padre, tu hermana, que te intentan manipular, que quiere que hagas, que te vas a casar y que quiere que hagas una cosa que no quieres hacer, ¿no? Entonces con el respeto dices, hasta aquí, es mi vida, tal, y eso no quiere decir que no te quiera y no te respete. O sea, al final uno tiene que, y no resignarse, porque la gente confunde la rendición con la resignación. Y la resignación
es un arquetipo muy adquirido de la religión, que hay que resignarse, que vamos a hacer, que es la cruz que Dios nos ha enviado, y por aquí no van las cosas. No, o sea, totalmente distinto. No, o sea, Dios no envía cruces a nadie, ¿no? O sea, sí, no creo que se ocupe de eso. No creo que, no, yo tampoco. Tú tienes dificultades, y si las dificultades son para que las trasciendas, para que comprendas, y para que te des cuenta de que las polaridades existen y nada más, no hay que calentarse más la cabeza. Ahora, muy importante, dices que hay un diamante dentro de cada uno de nosotros. A ver, pero ¿es necesario un proceso de interiorización, de trabajo interior, de conciencia, o tarde o temprano te va a llegar? Yo pienso que todo el mundo le llega a su día. Porque forma parte de... Sí, pero puede ser a los 80. Sí, o puede ser en otra vida, no sé. Claro. O sea, al final, la conciencia unidad la tenemos todos. Sí. Voy a parafrasear al doctor Hawkins, que él habla de la conciencia y de la conciencia, ¿no? Dice, la conciencia la tenemos todos. Cuando yo te digo la conciencia la tenemos todos, nos referimos a esa capacidad. Sí. Y luego cada uno tiene su conciencia. En la medida que tengamos nuestra conciencia, se va abriendo a la conciencia, al campo, que también le llamamos el campo de conciencia o campo de amor, llámale como quieras, ¿no? Cuántico. Exacto. En la medida que vamos abriendo nuestra conciencia a esa conciencia unidad, nuestra conciencia va cambiando de vibración. Y al final, ese es el proceso, ¿no? Pero eso cada uno lo va a su ritmo. Sí, cada quien tiene su proceso, pero si uno no se toma la molestia de ir y decir, a ver, si quiero mirar qué hay aquí adentro, porque, y no andar, ¿no? ¿O no? Bueno, el camino a cada uno se le presenta cuando se le presenta. De hecho, no hay un camino, no hay un camino espiritual. Lao Tse decía que hay un sendero, y el sendero lo abres tú. O sea, en ese campo de la conciencia tú abres tu sendero. A eso es a lo que me refiero. Es tu camino. Hay que abrirlo de manera consciente. O me va a caer un rayo. No. Si lo abrirás, tú vivirás una experiencia. Y cuando tú cambies tu conciencia de la experiencia y dejes el victimismo y el pobre mí y empieces a asumir tu responsabilidad o sentir que realmente tú puedes cambiar tu vida y sobre todo aprender a vivir en la incertidumbre, que es todo lo contrario del control, cuando empiezas a vivir así, has hecho un gran salto, ya has hecho, creo que el más importante. Y claro, luego aparecerá en tu vida otras personas, otras circunstancias. Max Planck, el padre de la mecánica cuántica, decía que las leyes de la física y de las matemáticas que rigen hoy este mundo, él no sabe si regirán otro mundo. Claro, tú piensas, ¿cómo puede ser eso? Dice, porque es todo cuestión de conciencia. Por lo tanto, lo que nos está diciendo ya Max Planck es que nuestra conciencia está creando nuestra realidad, nuestro mundo, que tiene sus leyes. Pero si cambiamos nuestra conciencia, viviremos otro universo, otras leyes, y eso nos da la divinidad a nosotros, nos da la máxima responsabilidad, nos salimos de la culpabilidad, y esto es muy importante, porque la culpabilidad es dual, mientras que la responsabilidad es de unidad, o sea, yo tomo mi responsabilidad, lo que me rodea tiene que ver conmigo, y yo tomo la decisión de integrarlo y de superar esa historia, ¿es así? Pero hay una resistencia enorme a cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy fácil. Porque lo constante es el cambio. Todo el tiempo estamos cambiando, pero nadie quiere. Claro, es el cambio que queremos en nosotros, o se realiza espontáneamente o no se realiza. O sea, el cambio no requiere esfuerzo. El cambio se produce cuando tú tomas conciencia y dejas de proyectarte. O sea, tú dejas de buscar la causa de tu desasosiego fuera. Y cuando ves que la causa o sea, lo que es tu desasosiego es un espejo, es un reflejo, es una resonancia que tiene que ver contigo, entonces tú lo integras y aquello cambia. Por sí solo. ¿Cómo cambia? No lo sé. Porque ahí está la incertidumbre. Tú cambias, tú tomas una decisión y tu vida cambiará. Bueno, eso lo han dicho físicos. Einstein lo decía, si no te gusta el mundo que ve, pues no lo podrás cambiar. Pero si cambias un pensamiento sobre tu percepción, vas a cambiar tu universo. Y esto es lo que enseñamos. O sea, que tu cambio de conciencia vas a transformar tu universo. Y eso te llegará a un punto que te enseñará a gestionar tus estados emocionales y te permitirá una libertad emocional que antes no tenía, que este es el principal objetivo en mi neuroemoción. Precisamente. Desarrollar la conciencia de unidad que nos ayudará a gestionar nuestros estados emocionales en lo que llamamos dificultades o problemas, comprendiendo que tales dificultades y tales problemas esconden una gran maestría.
Y esto es una inversión de pensamiento que mucha gente se resiste y prefiere seguir jugando al juego del pobre de mí, de culpar a los demás, y del control, y del control, etcétera, etcétera. Pero eso forma parte de la vida. Cada uno le va llegando en su momento. Pero cuando alguien empieza a cambiar en una familia y aquella persona empieza a encontrarse mejor y a estar mejor, claro, eso molesta. Porque deja de pensar como pensaban antes y claro, a ver si resultará que el responsable de mi vida soy yo. Y ahí está, es ser o una persona inmadura emocional o ser una persona madura emocional. Nosotros lo que enseñamos esto es gestión emocional, madurez emocional. ¿Qué haría el maduro emocionalmente? Pues aceptar la situación, huir del concepto de tú eres la culpable, o sea, si hay algo que me molesta yo me apartaré, pero luego me reflexionaré para qué me ha venido esto, claro, qué tengo que aprender de esto, y eso es algo particular. Yo no te puedo dar ningún consejo ni te puedo decir qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Esto es algo que vas a encontrar tú. Pueden ser 5 personas en las mismas circunstancias y ser 5 soluciones diferentes. O sea, al final la solución es para cada uno porque el desarrollo de su espíritu, de su alma es cosa muy particular. Okay. Ahora, si pudiéramos ubicar, ya sé que hay 1000 causas, pero la causa del mal de este mundo, ¿qué sería el miedo? A ver, el mal, bien entendido, no existe. Lo que existe son conciencias que viven en la separación. Okay. Entonces, de entrada. Entonces, si yo vivo en la conciencia de la separación, obviamente vivo en la conciencia de la carencia. Y si vivo en la conciencia de la carencia, eso me da miedo. Entonces, si me pienso que yo no puedo tener, que me puede faltar, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, lo que se llama las personas que hacen cosas malas, que eso sí que es verdad, es porque tienen una gran desconexión de conciencia de unidad. Pero eso no lo digo yo, eso lo dijo Anthony de Mello en su libro Autobiografía Interior. Dice, no hay que castigar a las personas. A ver, si hay que encerrarlas, se las encierra, ¿no? Pero hay que comprenderlas, que ellas viven en una conciencia totalmente de desconexión. Aunque eso es el amor. O sea, yo puedo vivir sintiéndome desconectado y esa experiencia la voy a tener, hasta que llegará un momento que me cansaré. Llegará un momento que me cansaré de esa historia y me haré la pregunta que todo el mundo al final se la acaba haciendo, que es, ¿no habrá otra manera de vivir? Claro. Y eso se lo acaba haciendo todo el mundo. Eso yo pienso que es la pregunta clave, ¿no? De, bueno, ¿qué pasa? ¿Para eso hemos venido? ¿Para sufrir y padecer enfermedades? ¿No habrá otra manera de vivir? Y entonces has hecho la pregunta que empezará a mover tu vida, seguro. Bueno, eso es cuando, porque hay gente también que vive en un ambiente muy benéfico, digamos, o muy positivo, visto desde los términos de este mundo, ¿no? Con muy buena posición material, donde casi no habría por qué plantearse nada, Bien. ¿no? Esta pregunta es muy interesante, pero por suerte yo te invito a que consultes al doctor, creo que se llama Robert, ¿cómo se llama? A ver si me acuerdo ahora. Bueno, es un estudio, bueno, ahora no quiero nombrar mal su nombre, pero es un estudio de adultos, de desarrollo de adultos. Es un estudio que está hecho en la Universidad de Harvard. Es un estudio el más longevo que hay. Ya dura más de 75 años. Empezó con 2 grupos antes de la Segunda Guerra Mundial, unos estudiantes de Harvard y un barrio de Boston marginal. Y lo que buscaba ese estudio es buscar esa pregunta que acabas de hacerte tú, de dónde está la clave de la felicidad. Y se dieron cuenta de algo muy importante, que después de todos estos años y de haber llegado ya están en los 2000 nietos, y siguen preguntando, se han dado cuenta de que la clave de la felicidad no es haber nacido en un ambiente rico, ni un ambiente pobre, ni tener mucho dinero, ni tener nada de todo lo que la gente se piensa que le puede hacer feliz. Termina el estudio de la siguiente manera. Y además dice, y punto, Dice, ya, no hay más. No dice punto y seguido, Dice, la salud y la felicidad se asientan en la calidad y la cualidad de las relaciones humanas. Y punto. Y punto. Y yo cuando leí ese estudio, me di gracias al cielo, porque nosotros hemos llegado hasta aquí. Entonces hemos llegado a la conclusión de que el estado de paz interior, de aprender a gestionar las emociones,
está en relación a nuestras calidades de relaciones humanas. Y dice, no es cuestión de tener muchas relaciones, ni pocas, sino las que tengas de cualidad. Y dice, es preferible un buen divorcio o un mal divorcio que no aguantar una situación por resignación, por creencias, violencias constantes, que esto realmente perjudica la salud. Y dice... Y ahí está la capacidad de cambiar. Ahí está. Y dice, las personas que tienen relaciones humanas sanas, cuando llegan a la edad de tener los achaques propios de la edad, no los tienen. Y eso lo están diciendo una universidad que ya lleva 4 directores, porque claro, en 75 años han ido cambiando, y ese doctor explica muy claramente en YouTube en 20 minutos, luego puedes profundizar, y entonces ahí está la clave. La clave está en las relaciones humanas. Me parece extraordinario. Claro. No en nada. O sea, es que yo he nacido en un barrio pobre, es que yo he nacido en un barrio rico. Bien, eso va a condicionar muchas cosas, pero al final tu salud y tu felicidad no depende de eso, sino depende de la cualidad de tus relaciones humanas. El dinero aquí se demuestra que no hace la felicidad. Y te voy a decir más. Hay un estudio que dicen que los países más felices son los del norte de Europa, sí, pero son los que hay más suicidios. Y uno de los más pobres, Mozambique, es donde hay más alegría y la gente es más feliz. Y viven en chozas. Por lo tanto, creo que no es lo externo, sino lo interno. Por supuesto. Ahora, digo, podríamos estar platicando aquí horas, pero dos cosas. Que en la primera pregunta que te decía, este proceso de convertirse en adulto, tú mencionabas dos digamos, momentos que hay que pasar, que es la castración del del padre y de la madre. Sí, esto es un tema muy importante, muy bien desarrollado por grandes psicoanalísticas, como Jung y otros, ¿no? Y Freud también hablaba de esto, ¿no? Algunos hablaban del síndrome de Edipo y otros el otro, ¿no? Edipo y Electra, correcto, gracias. Bueno, aquí empezaron sus problemas entre ellos dos, ¿no? Pero realmente nos damos cuenta de que la causa de muchas adicciones de todo tipo está cuando tenemos a padres y a madres o muy ausentes o muy sobreprotectores, ¿no? Que uno u otro está. Estamos en dos extremos. Luego se dan los dos casos. Están unos padres muy ausentes y el otro muy característico es un padre ausente y una madre muy presente, ¿no? Esos son los dos más típicos que hay. Y ahí tenemos la clave de muchos problemas de adicciones emocionales, ¿no? Hijos sobreprotegidos porque el padre está muy ausente y entonces no superan la primera etapa del mito del héroe, que es la castración de la madre, como nos diría Joseph Campbell o Eric Human. Nos hablarían de esto, o de unos padres muy ausentes, donde entonces tendríamos mujeres que lo vivirían de ciertas maneras buscando ser madres de lo que se llama el síndrome de Wendy, de Peter Pan, en psicología. En definitiva, esto es un tema que es clave en el mito del héroe, es superar la castración de mamá y superar la castración luego de papá, ¿no? Y bueno, ahí está. Y bueno, es un tema... ¿Y significa romper con esta dinámica? Significa poner las cosas en su lugar, ¿no? O sea, hay mamás que están todo el día pendientes del niño y ves que un chico de 30 o 40 años primero va a ir a mamá y luego va a casa con la esposa. Y luego cuando estudias te das cuenta de que el hijo es muy sobreprotegido y la hija tiene una mamá, pues por lo que sea, con una gran carencia de mamá, ¿no? Entonces lo que llamamos, ella tiene como una necesidad más de ser esposa que de mamá y el otro más de ser esposo, de ser hijo, ¿no? Y aquí hay todo un abanico de posibilidades, pero realmente crea mucho... Mira, nuestra experiencia, que además está corroborada por otros investigadores, nos ha enseñado que las personas que tienen problemas de adicciones emocionales, digo de adicciones de todo tipo, tienen una mamá normalmente muy sobreprotectora, ¿no? Entonces lo que evitan es que el niño, en ese caso, el niño se desarrolle como adulto. Claro. Son mamás que no permiten que papá intervenga, es como muy encerrada. O papá no está. O no está. Y cuando decimos que papá no está, no quiere decir que esté muerto, ¿eh? Puede estar en casa viendo la televisión, pero no involucrándose para nada, ¿no? O puede ser que mamá piense que papá no tiene que meterse con los hijos, o sea, aquí también hay millones de posibilidades. Hay muchas posibilidades, ¿no? Pero al menos genéricamente, esto es un punto que
la gente si toma conciencia sabe gestionar la relación con papá, la relación con mamá desde un punto de vista más sano, y no por eso tienen que separarse ni divorciarse de papá y mamá, sino mamá hasta aquí, gracias, o sea... Pero a ver, hablando de divorcio, no estoy hablando del divorcio de los papás, pero en el momento en que uno empieza a cambiar todas estas, entonces la relación que uno tenía, que se estableció con esas dinámicas previas, ya no machan, ¿no? En el engranaje. Van a cambiar, pero yo he visto personas que se pensaban divorciar y no se divorcian, y personas que se pensaban que se querían mucho se divorcian. O sea, yo lo he visto de todo, por lo tanto, al final va a cambiar tu mundo, pero lo muy importante es no cómo cambia, que eso va a cambiar, sino cómo lo vives. Esto es lo importante. Esto es ser adulto de Dios. Oye, hasta aquí, gracias, pero no hay ningún resentimiento ni nada por el estilo. Esto es la gestión emocional. Nadie no está escrito en ningún sitio que tú tengas que estar toda la vida viviendo con una persona, ni que vivas toda la vida con una persona. Es una relación mejor que te dure 10 minutos o 10 días o 10 meses. Al final lo que importa es la calidad de la relación, tal como decía el estudio. ¿Cómo vives eso? ¿Qué has experimentado? ¿Qué has aprendido? Y si la terminas como se debe terminar, en paz y con agradecimiento, pues hasta aquí hemos llegado, gracias. Pero se necesitan dos adultos para que una relación termine bien, ¿no? Exacto. Y si hay un adulto y otro no es... Bueno, pero al final tú eres tu mundo y el otro es su mundo. Si él no integra y tú sí, pues ¿qué vas a hacerle? Pero tú te vas en paz, no lo vas culpándole. No vas cogiendo a los niños y atacando a aquella persona, que eso se llama el síndrome de Medea, que es coger a los hijos y atacar a la pareja a través de los hijos, que eso es otro tema que en psiquiatría se explica que es terrible, o sea, como realmente padres o madres utilizan los hijos para atacar al otro cónyuge, o sea que el ser humano tiene una complejidad brutal, ¿no? Pero al final enseñamos que pase lo que te pase en la vida. Si tú vives desde tu propia responsabilidad y entiendes que la persona que escogiste en su día tenía un sentido, había una resonancia, y tú tomas conciencia, obviamente va a cambiar tu vida, pero cómo va a cambiar yo no lo sé, pero sí que tu siguiente paso será muy diferente y tu siguiente relación será muy diferente a la que tenías antes. Esto lo he visto miles de veces, o sea, cuántas personas me lo han dicho. Cuando yo comprendí que mi marido no era bueno ni malo, sino que era perfecto para que yo pudiera comprender lo que tenía que aprender, obviamente me quedé muy tranquila y en paz. O sea, eso nos lo han dicho, te cuento. Y ya la última pregunta. Estamos viviendo en una revolución de cambios de paradigmas en todos los sentidos. Y uno de ellos es el cómo se está asumiendo hoy la masculinidad y lo femenino. Está cambiando absolutamente. Y de repente, a lo mejor las mujeres están sobrehaciendo cosas y los hombres están echando para atrás. ¿Qué tendría que pasar ahí? Bueno, está pasando lo que tiene que pasar. Cuando las posiciones están muy polarizadas y hay cambios, es como el tema del péndulo, ¿no? O sea, si la mujer está muy aquí, pues irá durante un tiempo muy para allá, y al revés del hombre, ¿no? Ahora hay un movimiento que yo pienso que es perfecto, porque la mujer empieza a ponerse en su lugar, el hombre se empieza a poner en el suyo también, y ese distanciamiento entre el hombre y la mujer está cambiando, gracias a Dios, pero vemos que la mujer se pasa al otro extremo, y el hombre pues también, ¿no? Que puede ser más violencia, etcétera, etcétera. Pero eso al final es un proceso que es propio de la vida, ¿no? O sea, he estado todo el tiempo sin poder mostrarme, que ahora me paso mostrándome, ¿no? Y luego confundimos la libertad con el libertinaje, el hacer cualquier cosa. Antes no podía hacer nada y ahora parece que lo puedo hacer todo, pero eso es propio. Yo que he vivido la transición de la dictadura de España, sobre todo en el tema sexual, hubo un tiempo que todas las películas eran como medio pornográficas, ¿no? Sí. Hasta que al final Vigas Luna, Almodóvar. Hasta que al final la gente dijo, hasta aquí. Hasta aquí. ¿Ah, sí? Sí, entonces las cosas se puso cada uno en su lugar, ¿no? O sea, todo se puso en su lugar. Pues yo pienso que la sociedad estamos aquí, sobre todo la sociedad sudamericana, ¿no? Donde la mujer siempre ha sido como un personaje de segundo orden durante mucho tiempo, y ellas están tomando... Y la árabe, y la china, y la hindú... Pero ahora estoy hablando aquí porque estamos aquí, ¿no? Pero es así, ¿no? Y entonces, esto es muy importante. Y pienso que, como hispano que también soy, o sea, pues estamos aportando ese granito de arena, y la verdad, te tengo que decir que el 80 o 90% de la gente que viene a mis clases son todas mujeres, o sea...
eso que me estás diciendo tú, yo lo estoy viendo, ¿no? Ahora tenemos un curso aquí mismo que hay unas 40 personas o por ahí, y creo que hay 37 mujeres y 3 hombres. O sea, sí. esto es así, por lo tanto, yo siempre digo que quien va a cambiar el mundo son las mujeres, eso lo tengo dicho. Y me diréis por qué. Porque la mujer es la que tiene el poder. La mujer es la que da la vida. La mujer es la que educa a los hijos. Y la única persona que realmente tiene el poder de no diferenciar varones y hembras, lo tiene la mujer. Porque los 3 primeros años de vida, los niños son de la madre. Entonces, si la mamá educa al niño de una forma diferente a la niña, si la mamá despierta y toma conciencia que una cosa es ser mujer y otra cosa es que los hombres tengan derechos y deberes diferentes a las mujeres, son cosas muy diferentes. Pero cuando tú cambies tu conciencia como madre, obviamente habrá un hombre a tu lado que también te refrendará esa historia, y entonces tendremos, sí, un género masculino, un género femenino, pero no habrá una diferencia de géneros, sino que quien sea mejor hará lo mejor. Sí. Y esto es donde vamos. Perfecto. Pues muchas gracias, Sergio. A ti, cariño. Gracias. Bueno, dona Maico, cariño, que está hablando media hora y estoy... Sí. aquí hay agua. No sabia que eres aquí, tio. Gracias. Molt bé. Perfecto. Buenísimo. Ha sido muy bonita la entrevista, ¿eh? Sí. Sí, Molt maca, eh? Muy bonita, ¿eh? Qué bueno. Porque hemos hablado de lo que más me gusta a mí, de la conciencia, Sí, claro. y que es lo que enseñamos, ¿eh? ¿Qué es eso de la conciencia? Pues dejar afuera de la dualidad y de la culpabilidad y entender que si estamos juntos, eso tiene que ver con nosotros. Sí, claro. Y hay que aprender. Pero al final va a seguir siendo un mundo dual. O sea, una cosa es que yo ya esté en la conciencia. El mundo siempre unida. será dual, pero no es un mundo separado, es dual, no Ok, separado. Eso es Que es muy diferente. Claro. O sea, es dual, sí es cierto, pero no separado. O sea, Ok. no están desconectados. Ajá. Porque lo que hablábamos, ¿no? Sí. Lo positivo no puede ser sin lo negativo, el yang y el yin y lo femenino. Entonces, sí, son dos aspectos Que ahí duales. están y que no de nos la- podemos cambiar ni exacto. negar. No. Ajá. Venimos desde la conciencia de la unidad a la conciencia de la dualidad Ok. para volver a la unidad. Pero la Bueno, eso dicen las tradiciones espirituales, Claro. que para eso es la creación. Para de eso es la Dios. creación. Entonces, que tú sepas vivir en la unidad, en la dualidad, ahí está la sabiduría. Claro. Ahí está el despertar. Entonces tú estás en la dualidad, pero ya no juegas al juego de la culpabilidad. Y habrá cosas que te serán incómodas, otras que te gustarán, pero tú sabrás estar en su sitio. Y sabrás estar en el frío, en el calor, en la enfermedad, en la salud, etcétera, etcétera. Y esto es el qué. Entendiendo que Y que va a seguir sucediendo la enfermedad y todo. porque al final, todo, cuando más conciencia tienes, más sensible te vuelves. Eso te lo explico por experiencia. Y a la más mínima que te pasa, síntoma físico. Lo que pasa Ok. que, claro, se expresa en tu cuerpo, pero no te tienes que sentir mal, sino el síntoma te ayuda. ¿Pero qué? ¿Porque absorbes la energía o qué pasa? No, sencillamente porque la psique, en ese mundo dual, expresarse en el cuerpo es la salida más normal. O sea, nuestra estructura tiene 3 partes muy diferenciadas, que es la parte físico-biológica, la parte mental y la parte espiritual. Entonces, cuando nosotros estamos en esa historia, nosotros veremos esa historia o en nuestro cuerpo o en nuestro entorno. Ok. Y siempre lo veremos así. Entonces, cuando en las circunstancias de la vida yo sé leerlas, aprenderé. Si las sufro, empeoraré todavía mi enfermedad. Por tanto, cuando una persona está enferma o tiene una dificultad, si hace un trabajo de conciencia, de unidad, ayudará a sus tratamientos, todo va mejor, ¿entiendes? Sí. Todo va mejor. Sí. Todo mejor. Y eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Sí, claro. Y claro, entonces te das cuenta de que es aquí donde podemos aportar un bienestar social, ¿no? Pero al final, la clave de las relaciones, como diría el doctor, esto me acordaré ya, pero no me acuerdo, pero ese estudio de adultos acaba diciendo, lo más importante son las relaciones humanas. Y no relaciones. Hay gente que tiene un palacio y están deprimidos. Hay gente que va en un yate, tiene mucho dinero y todos sus amigos están borrachos por allí. O sea que al final... Sí, es verdad. No, yo lo que decía es que de repente esa gente que tiene mucho bienestar material, pues dice, como para qué tendría que cambiar algo en mi vida, nada, ni ponerme
ponerme a pensar en que si Pues se la aburren, ¿sabes por qué? conciencia- Porque no van a comer 4 veces, ni van a tener 25 yates, ni 60.000 coches, no se me estoy explicando. Sí, sí, Al sí, final sí. eso se dan cuenta, porque yo conozco gente que se ha hecho esa pregunta muy, muy rica. Yo tengo... O sea, es que bueno, los maestros budistas dicen que esa reencarnación tan benéfica en términos materiales es muy peligrosa. Exacto. Porque uno está como dormido, ¿no? O sea, pues ¿para No qué ayu- pienso? no- ¿Para qué no- hago? no- ¿Para no- qué me no ayuda, muevo? no ayuda para nada, No. hasta que pasa una circunstancia que le hace tambalear todo su mundo y entonces se cuestionan muchas Cualquier cosas. circunstancia personal Sí. que no se compra con nada, te puede hacer cambiar la vida. Yo tengo un amigo Así de claro. que muy bien en una posición social, tuvo un problema de salud y es otra persona. Claro, pues sí. Claro, por eso te digo que... Pero por eso yo decía, entonces, ¿por qué esperar a esos eventos tan fuertes? Bueno, claro. Pero es que no nos movemos. Es que en el mundo dual, este es estar dormido. O sea, yo creo que ese es el juego, ¿eh? El juego es venir dormido y despertar, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo despertar Pero yo prefiero despertar suavecito que me manden. Cuando te mandan es que te estás resistiendo. Ah, Al final, Ok. sí. Si, al Ah, final, eso es muy- si te dan el golpe muy fuerte, es que te dicen, ¿te despiertas? Sí. sí. Y te despiertas, ¿no? Entonces, yo he visto gente que ha Ok. vivido situaciones muy dramáticas Sí. y las han llevado con una serenidad y una sensatez y me han llegado a decir que eso les cambió la vida. Les dolió y les duele, pero han trascendido esa Y hay experiencia. gente que no, y no era su Y momento. no es su momento. Pero llegará su momento siempre. Yo siempre digo que, bueno, digo yo, está escrito, que la muerte no existe porque somos conciencia. Y el cuerpo sí que se muere, obviamente, pero no somos cuerpo. Y esa conciencia va. Bueno, también somos cuerpo. No, tenemos un cuerpo, no somos el cuerpo. Ok. Tenemos el cuerpo. El cuerpo es. Pero no está separado. No, Somos una pero- cosa pero- unida. no, es tu cuerpo. Ajá. Entonces es tu cuerpo y tu mente y tu conciencia están expresándose aquí. Claro, hablando del ser, sí, sí. ok. Tu conciencia se expresa aquí, pero tu conciencia está conectado al campo de la conciencia, al Sí. campo cuántico. Entonces cuando tú te vas conectando, obviamente tu cuerpo también expresa, se vuelve más lábil, más sensible, porque llega un punto que cuando lleguemos que el nivel de conciencia alcance una vibración X, Ajá. trascenderemos el cuerpo. De hecho, la gente no acaba de entender la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es la máxima expresión de conciencia. El cuerpo no es que ascienda, es que lo sublima. Su estado de conciencia Es tan alto. tan alto que sublima el cuerpo, que es donde tenemos que llegar a la conciencia.